a la nueva tema que tiene que ver con la regulación de la concentración de glucosa en el plasma, participación del páncreas endocrino. ¿Desde dónde nosotros recibimos la glucosa? La recibimos desde la dieta, la incorporación. Acabamos de salir a tomar café y a buscar algo de comida, y lo que estamos buscando, ¿cierto?, es poder aumentar nuestro nivel de glucosa. La obtenemos también desde el hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es fuente de glucógeno, y el glucógeno se lisa o se desdobla hacia la formación de glucosa. ¿De acuerdo? Y lo tenemos también con un aumento de la glucosa a nivel renal, aunque en menor cuantía. Hay alguna participación también de la vía renal para poder obtener cierto nivel de glucosa plasmática. La glucosa plasmática se tiene que mantener dentro de cierto rango. Esto lo hemos conversado en algún momento, hemos llegado a algunos valores. Hay un valor promedio que uno podría pensar no menos de 60, no más de 110 miligramos por decilitro. ¿Para qué sirve esta glucosa? La glucosa nos va a servir para poder generar, por ejemplo, energía. La glucosa incorporada hacia ciertos tejidos, como es el caso del músculo, como es el caso del tejido adiposo, va a tener como resultado o como función la obtención de energía. En algunos casos va a tener una suerte de reserva, en el caso del tejido adiposo, ¿cierto? Y en otros casos la obtención de energía, como en el caso del músculo. Además, participa, ¿cierto?, de la actividad del sistema nervioso. Nosotros requerimos de que haya cierta cantidad de glucosa a nivel del sistema nervioso central, particularmente en el cerebro. Ahora hay una cuestión bien particular, porque en el fondo la glucosa no llega y pasa directamente al cerebro, sino que lo que hacen los astrocitos, las neuronas, ¿cierto?, lo que hacen es incorporar la glucosa y convertirla en lactato. Y el lactato es el que pasa al tejido cerebral, ¿ya? Y dentro del tejido cerebral ese lactato es reconvertido en glucosa. Es decir, no existen transportadores directos de glucosa a nivel cerebral. También participación, digamos, de la vida o mantención de eritrocitos, túbulos renales, etcétera, etcétera. Podemos encontrar también glucosa en la orina. Sí, solo si la glicemia está por sobre los 160 miligramos por decilitro. Nosotros tenemos valores entonces de glicemia que bordean alrededor de 100 miligramos por decilitro, con un mínimo de 60 y con un máximo que puede ser posterior o postprandial, ¿cierto?, cercano hasta los 140, 145 miligramos por decilitro. ¿Quién controla que estos niveles de glicemia se mantengan dentro de cierto rango? Distintas hormonas. La insulina tiene un efecto hipoglicemiante, pero además tenemos hormonas que son hiperglicemiantes, como es el caso del glucagón, como es el caso de las catecolaminas, noradrenalina, adrenalina, como es el caso del cortisol y como es el caso también de la hormona del crecimiento. Estas dos últimas, cortisol y hormona del crecimiento, generan un efecto hiperglicemiante a largo plazo. Básicamente la respuesta a esto tiene que ver con que el mecanismo mediante el cual generan los efectos está relacionado con cambios a nivel génico, cuestión que no se observa con el caso del glucagón o con el caso de la catecolamina, que actúa directamente sobre receptores que se encuentran en membrana, y por lo tanto la respuesta es bastante más rápida. El páncreas está compuesto por dos tipos de tejidos. Uno es el acino, que es el que secreta jugos digestivos hacia el duodeno y que hace que el páncreas se comporte como una glándula exocrina. Y también está los islotes de Langerhans,
que son los que secretan insulina y glucagón directamente hacia la sangre. Y esto genera de que el páncreas también sea considerado una glándula endocrina. El glucagón es secretado por un tipo particular de células que se llaman células alfa, que son las que están en esta figurita, en el islote, en la parte más exterior del islote, con esos colores con ese color relativamente amarillo, ¿no? Esas son las alfa. Están también las células que se llaman células D o células delta, que liberan somatostatina, que son las que están dentro del islote y que tienen un color, no sé cómo es, yo lo veo medio lila. ¿Qué liberan? ¿Liberan? Somatostatinas. Y por otro lado, esas son las delta o D. Y por otro lado están las células beta, que son las que están en mayor proporción dentro del islote, que son las que liberan insulina. Beta, las células beta del páncreas. Células beta de los islotes pancreáticos. ¿Y las alfa era el Glucagón, muy bien. Aquí tienen una figurita que les muestra básicamente lo mismo. Ahí se ve claramente de que hay un componente que está aislado del resto, de ahí el nombre de que sea un islote, una isla, dentro de este mar exocrino que serían los ácidos. Las células beta que... Insulina. Ahí están, mira. Las células alfa liberan glucagón, las beta liberan insulina, las delta o D somatostatina, y también existen unas células F o células PP, que son las que liberan el polipéptido pancreático. Vamos a ver de que el polipéptido pancreático está vinculado más bien a fenómenos relacionados con metabolismo gastrointestinal. Allí es donde va a cobrar importancia. Las células alfa corresponden aproximadamente al 20% del islote. El 65%, es decir, la mayoría, son células beta, 10% son delta y el 5% corresponden a estas células F o células de polipéptido pancreático. Recuerden ustedes que la insulina secretada por estas células beta es sintetizada a partir de una pre-pro-hormona. ¿Se acuerdan de eso? Lo que vimos en la primera sesión de endocrino. Categorizamos a la insulina como una hormona peptídica que era sintetizada como una pre-pro-hormona. Esa pre-pro-hormona pasa a ser una pro-hormona y por acción de algunas enzimas pasa a ser la hormona. La hormona está compuesta por dos cadenas. Una cadena A, que contiene algo así como 21 aminoácidos, y una cadena B, que tiene algo así como 30 aminoácidos. Además, existe, digamos, puentes disulfuro que se pueden generar entre los mismos residuos de la cadena A o bien entre residuos de la cadena A y la cadena B. Estos puentes disulfuro son los que le van a dar, digamos, la conectividad entre estos dos segmentos. La prohormona contiene lo que se conoce como péptido C, que es el que une la cadena A con la cadena B. Esa prohormona no tiene actividad biológica, es solamente esta la que tiene la actividad biológica. Circula, como se trata de una molécula de carácter peptídico, es hidrosoluble. Y como es hidrosoluble, entonces circula por la sangre libre, no unida, ¿de acuerdo? A ninguna proteína. ¿Me siguen? La vida media de la insulina bordea los 8 minutos.
el estímulo para que haya liberación de insulina? El que haya un valor elevado de glucosa en la sangre. ¿Qué cantidad de glucosa? Algo que bordee o que supere los valores normales de glucosa. Dijimos que los límites superiores estaban alrededor de 110 miligramos por decilitro. ¿Qué concentración molar corresponde a eso? Se le llegaron examen y que apareciera, en lugar de aparecer la concentración de glucosa en miligramos por decilitro, apareciera el molar. ¿Cómo podrían saber si se trata de...? Ya, ¿cómo se calcula la molaridad? La molaridad son los moles partidos por el volumen en litros. Y los moles lo calculan a partir de la masa partido por la masa molar. ¿Cuál es la masa molar de la glucosa? ¿Cuánto pesa la glucosa? ¿Cuánto pesa un mol de glucosa? ¿Cuál es la fórmula estructural? C6, H12 o 6. No, Dios. El carbono tiene un peso atómico igual a 12. Y son C6, ahí tiene 72. El hidrógeno, 1. Y son 12. Más 72. Van algo así como 84. Y O6. 84, a ver, ¿estoy bien o no? C12, C6, 12 por 6 son 72, H12 son 12 más, son 84. Y O6, el oxígeno tiene 16. 16 por 6 son 96. Más 84, 180. 180 gramos mol pesa un mol de, o 180 gramos pesa un mol de glucosa. Entonces, esos 110 miligramos por decilitro, esos 110 lo dividen por 180 y eso lo dividen. Pero si no lo estoy pensando, estoy haciendo otra cosa. Estoy Trata de hacerlo. Inténtalo. 180. No, 10 dividido por 70. La molaridad son los moles partidos por el volumen en litros. Los moles son los gramos partidos por la masa molar. Ustedes tienen que tienen 110 miligramos por decilitro, que es lo mismo que decir 110 miligramos en 100 ml. Es lo mismo, ¿no? Un decilitro son 100 ml. Si lo quieren llevar a gramos, sería algo así como 0,110 gramos. Pues lo dividen por 1000. Y los 100 ml serían algo así como 0,1 litros. ¿Ya? Entonces, aquí tienen los 0,110, lo dividen por los 180, les va a dar los moles. Ese valor lo ponen acá, y eso lo dividen por 0,1 y les da la molaridad. ¿Qué molaridad les da? Porque son 100 ml. Cero, 0,110 dividido por 0,110 dividido por 180 te da los moles. Y ese valor lo divides por 0,1 porque son 100 ml. ¿Cuánto les da? 0,006 0,006. 6. ¿Seguro que es 6? Sí. No es 5. No. Hicieron bien la división. 0,110 dividido por 180. Y ese resultado lo dividieron por 0,1 o lo aproximaron. 0,006. 0,006. Ya. 0,006 molar.
que es lo mismo 6 milimolar. Ese valor sería el valor máximo de concentración si que se lo expresaran en molaridad. O sea, en lugar de hablar de 110 miligramos por decilitro, podrían hablar de 6 milimolar y están hablando de lo mismo. Están diciendo exactamente lo mismo. Cuando los niveles de glicemia superan estos 6 milimolar o superan estos 110 miligramos por decilitro, entonces esta célula beta del páncreas, que contiene transportadores para la glucosa, incorpora esa glucosa al interior de la célula beta del páncreas. Esta glucosa entra en glicólisis. Se forma entonces a partir de glucosa 6-fosfato. Y a partir de glucosa 6-fosfato se forma ATP. Este aumento en el ATP promueve que estos canales de potasio, dependientes de ATP, se cierren. ¿Qué sucede si se cierran los canales de potasio? ¿Qué sucede con el potencial de membrana? ¿Cómo? A ver, hagamos un pequeño recuerdo. Mira, cuando ustedes están midiendo, recuerden esto, cuando ustedes están midiendo el potencial de membrana de una célula, lo que están midiendo es el interno versus el externo, o el interno menos el externo, una diferencia de voltaje. Así como cuando uno mide la pila, ¿cierto? Para saber si es que está buena o está mala, con un tester, nosotros podríamos medir la diferencia de voltaje entre el medio intracelular y el extracelular. Cuando la membrana está en reposo, este valor de potencial de membrana en reposo es cercano a menos 70 milivoltios. ¿Ya? Cuando uno estimula a esta célula, cuando hay un estímulo sobre esta célula, entonces se abren unos canales que se llaman canales de sodio, que lo que hacen es incorporar sodio al interior en favor de su gradiente electroquímico. ¿Qué está sucediendo? Lo voy a dibujar acá. La parte interna se está haciendo más positiva que la parte externa. ¿Qué va a pasar con el potencial de membrana? Se va a hacer más positivo, porque estoy midiendo el interno versus el externo. Aquí yo digo que la membrana se despolarizó. Hay una despolarización. El potencial de membrana se hace más positivo, qué sé yo. Voy a exagerar, llega a valores cercanos a más 30 milivoltios. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que sensa o qué es lo que yo estoy midiendo? La variación de voltaje. Estoy midiendo el que haya mayor cantidad de cargas positivas adentro. Eso es lo que estoy midiendo en este momento. Volvamos a nuestro ejercicio. Perdonen que esté encima de esto, pero miren. Cuando aumenta la concentración de ATP, o la cantidad de ATP, entonces estos canales de potasio dependientes de ATP se cierran. Al cerrarse estos canales de potasio dependientes de ATP, ¿qué va a pasar con el potasio? ¿Va a poder salir? No. Entonces, ¿qué va a suceder? El interior se va a llenar de cargas positivas. ¿Qué le va a pasar entonces a la membrana? Se va a despolarizar. Y al despolarizarse esa membrana, entonces se abren estos canales de calcio que son dependientes de voltaje, permitiendo que el calcio, que está más concentrado afuera, ingrese. Al aumentar ese calcio intracelular, ojo con lo que voy a decir, los gránulos de insulina preformados son exocitados hacia el torrente sanguíneo y entonces aumenta la cantidad de insulina en la sangre. ¿Ya? Esto que acabamos de ver es lo que se conoce como control iónico de la liberación de insulina. Voy a borrar esto. Control iónico de la liberación de insulina.
Podrían haber otros factores también, ¿no? Cualquier cosa que hiciera que aumentara el ATP va a provocar esto. Cualquier cosa que haga que aumente el calcio, estamos hablando de la célula beta del páncreas, ¿cierto? Que aumente el calcio intracelular sobre la célula beta del páncreas, entonces va a provocar de que la insulina sea secretada hacia hacia la sangre, ¿no es verdad? Veamos. ¿Buscar la insulina resistencia? Todavía no llegamos a eso. Y cuando hay diabetes, hay problemas en el mecanismo. Pueden haber dos cosas. Una cosa que se puede generar es que la síntesis de insulina no sea la adecuada. Entonces, haya menos insulina. ¿Me explico? Y por lo tanto va a haber menos descarga. Y otra cosa que podría suceder es que aquí estamos viendo una célula, pero esto es un conjunto de células. 65% de las células del islote de Langerhans corresponde a células beta del páncreas. Puede que esa proporcionalidad no sea tan grande. Entonces haya menor cantidad de células beta. Si hay menor cantidad de células beta, aunque estas funcionen de manera normal, va a haber menor cantidad de insulina. Eso estamos pensando en un paciente que tenga diabetes de tipo 2. En el que hay diabetes de tipo 1, es una enfermedad de carácter autoinmune y no hay células beta, así de simple. No existen células beta. Y por lo tanto, no hay producción de insulina. La diabetes tipo 2, la producción de insulina es menor a lo normal. Entonces pueden haber otros factores, ¿no? Este esquema presenta básicamente lo mismo que lo anterior, pero se muestra en un contexto más amplio, considerando diversos factores que son estimuladores de la glucosa y también algunos factores que pueden ser inhibitorios respecto de la acción de la glucosa. Se observa la misma funcionalidad de la glucosa: incorporación de la glucosa, formación de glucosa C-fosfato, cierre de los canales de potasio dependientes de ATP, despolarización, liberación de insulina. Todo lo que se ve en el esquema hacia el lado derecho. Pero por ejemplo, miren qué es lo que pasa con los cetoácidos, ahí arriba, con los ácidos grasos, con los aminoácidos. Los cetoácidos, los ácidos grasos y los aminoácidos estimulan la liberación de insulina por producción de piruvato. Esa producción de piruvato en la mitocondria se va a convertir en ATP. Dicho de otra manera, aumenta el ATP a nivel de la célula beta del páncreas. Aumentando el ATP, se van a cerrar los canales de potasio, se van a abrir los canales de calcio, va a entrar el calcio y los gránulos de insulina preformados van a ser liberados. ¿Ya? Intracelular. La colecistoquinina y la acetilcolina estimulan la vía de la fosfolipasa C, aumentando los niveles de IP3 y diacilglicerol. El IP3 aumenta la concentración de calcio intracelular. IP3. ¿A dónde dice anteriormente? Ahí está, inositol trifosfato. Ahí. Inositol trifosfato. Entonces, la acetilcolina y la colecistoquinina aumenta la actividad de la fosfolipasa C. Se forma mayor cantidad de IP3. El IP3, a su vez, va a aumentar la concentración de calcio intracelular. Al aumentar el calcio intracelular, se aumenta la secreción de los gránulos de insulina preformados. Lo propio sucede con la acción del diacilglicerol, activando la proteína quinasa C, que también favorece esta liberación. O sea, tenemos dos vías estimulatorias distintas a la glucosa. En este minuto tenemos los cetoácidos, los aminoácidos, los ácidos grasos, la colecistoquinina y la acetilcolina. Por otra parte, existen enzimas como por ejemplo el glucagón y el péptido del tipo glucosa, péptido tipo glucosa de tipo 1 y los agonitas
agonistas adrenérgicos que estimulan la vía de la amilatociclasa, aumentando el AMP cíclico, activando la proteína A y con ello la liberación de insulina. Y por otro lado, la somatostatina y los agonistas alfa-adrenérgicos lo que hacen es lo contrario. O sea, estos son inhibitorios. Todo lo que hemos mencionado anteriormente son estimulatorios. Se tienen otros elementos distintos a la glucosa que hacen que se libere más insulina. Somatostatina. Inhibitorio. Fíjense en el siguiente esquema. ¿Qué muestra esta figura? Esta figura muestra la relación que existe entre la glucosa plasmática o glicemia y la respuesta de la secreción de insulina por parte de las células beta del páncreas. Esta curva tiene una forma sigmoidal, típica de aquellos sistemas que son regulados a través de feedback. Es decir, en este caso, los niveles de glucosa pueden favorecer de que aumente la secreción de insulina. Ustedes se fijan que hasta ese punto los niveles de insulina son basales. Pero cuando ya la glucosa supera los 110 miligramos por decilitro, los 80, qué sé yo, valores cercanos a 100 miligramos por decilitro, lo que va a suceder con ellos es que la cantidad de insulina que es liberada es muy superior a la basal. Aquí se habla de veces lo normal. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que a mayor glicemia, mayor liberación de insulina. ¿Se dan cuenta? Cuando se alcanza, por ejemplo, alrededor de 300 miligramos por decilitro, si ustedes trazan hacia arriba, vamos a empezar a llegar prácticamente al plató de la curva. O sea, el sistema también tiene un grado de saturación. O sea, responde con una capacidad máxima de liberación de insulina. Si es que no quiere verlo así. Hay una respuesta máxima de liberación de insulina cuando se alcanzan ciertos niveles de glucosa en sangre. ¿Ya? Más allá de eso, el sistema no es capaz de liberar más insulina. Fíjense en lo siguiente. Tenemos aquí un experimento que muestra la infusión de insulina, perdón, de infusión de glucosa. O sea, pusieron una vía intravenosa y están haciendo pasar una cantidad de glucosa con una cierta velocidad, una infusión de glucosa. Y se está midiendo la concentración plasmática de insulina. Vemos de que cuando se produce el alza en la glicemia, lo que está en azul, glucosa plasmática, se produce una secreción rápida de insulina, el pic rojo que está allí. Sin embargo, ese pic tiene una caída, por supuesto, y después aparece una liberación de insulina plasmática o la concentración de insulina plasmática forma una cinética que es bastante más lenta que la anterior. ¿Por qué se produce una secreción bifásica? ¿Por qué existe una secreción rápida y una secreción lenta? La rápida debe ser para contrarrestar el alza de la glucosa y la lenta para que sea sostenida en el tiempo. Ya, usted me está respondiendo para qué sirve. Yo estoy preguntando por qué se produce. Porque había una cantidad de insulina antes de que saquen como una preinsulina. Entonces cuando aumenta la glucosa se libera esa insulina y después no hay que reservar. Entonces el organismo se demora en volver a producir insulina. Muy bien.
Bien. Más lento, más lento. Porque, mira, aquí está. Ahí está la respuesta, porque existen gránulos de insulina preformados. O sea, la célula beta del páncreas es un reservorio. Es un reservorio, es una bodega de insulina. Y cuando existe el estímulo, lo libera. Si no hay estímulo, ¿para qué va a liberar? Cuando existe un estímulo, lo libera. Pero la célula beta del páncreas debe tener una capacidad de síntesis. Y la síntesis no es una cuestión fácil. Recuerden que viene de una pre-pro-hormona, luego pro-hormona, luego hormona. Entonces es un proceso que es bastante más tardío, es bastante más lento. Entonces, el primer pic estaría dado entonces por la liberación de las vesículas de insulina que están listas para ser liberadas. Mientras que la segunda fase estaría dado por una síntesis de nueva insulina. Si la glucosa se mantiene elevada, entonces se va a generar mayor cantidad de síntesis de insulina. ¿Se fijan? Por eso es que se da esta secreción bifásica. Ahora, lo que usted dice, Miguel, ¿no es verdad? Es correcto. O sea, efectivamente, la primera etapa tiene que ver con tratar de disminuir rápidamente la glicemia. La segunda etapa es para poder mantener sostenidamente en el tiempo la actividad sobre esa glicemia que se mantiene elevada. En este caso, fíjese, yo tengo elevada la glicemia porque estoy dando una infusión. Le tengo puesto a este paciente un suero que es pura glucosa. Y le estoy haciendo pasar suero, haciendo pasar glucosa. Entonces va a tener, los niveles de insulina van a estar elevados. Ahora, ¿dónde actúa la insulina? La insulina actúa en estos receptores, que son receptores del tipo tirosinquinasa. El receptor del tipo tirosinquinasa es un tetrámero. Es decir, tiene 4 subunidades. 2 subunidades alfa, que son las que están mirando hacia el extracelular, y 2 subunidades beta, que son las que están insertas en la membrana y que tienen un dominio hacia el intracelular. Ese dominio hacia el intracelular contiene lo que se conoce como residuos de tirosina, los cuales son fosforilables. Entonces, cuando la insulina se une a la subunidad alfa, desencadena la activación, la fosforilación, mejor dicho, de este residuo de tirosina, y este a su vez produce la fosforilación del segmento continuo. Es decir, se produce un proceso de autofosforilación. Y ese proceso de autofosforilación gatilla una cascada de señalizaciones que termina con cambios a nivel génico. ¿Qué cambios a nivel génico? Por ejemplo, lo que está presentado acá: aumento de la expresión de transportadores para glucosa. ¿Cuál es el objetivo final de la insulina? Mejorar o bien optimizar el uso de la glucosa. Como yo tengo 120, 150 miligramos por decilitro de glucosa en la sangre, y a mí no me sirve la glucosa en la sangre, a mí me sirve la glucosa en el músculo, me sirve la glucosa en el cerebro, me sirve la glucosa en el hígado, me sirven los adipocitos, pero no me sirve la sangre. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Dice, bueno, vamos a colocar mayor cantidad de transportadores en todos aquellos tejidos donde se requiera de glucosa. Y lo que hace es activar la transcripción génica para que haya mayor expresión de estos transportadores. Y esos transportadores se van a la membrana y entonces la glucosa tiene como entrar hacia las células que conforman estos tejidos que ya mencioné. ¿Qué otra cosa hace? ¿Cómo se llaman transportadores de glucosa? Transportadores de glucosa, los GLUT, 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 de glucose transporter. Existen después distintos tipos de GLUT, pero esa es otra historia.
cosa más. Favorece la síntesis de proteínas, es decir, enzimas que están vinculadas a la metabolización de la glucosa. Es decir, recuerden ustedes que la glucosa, cuando es incorporada a los tejidos, pasa a ser glucosa 6-fosfato, de la glucosa 6-fosfato forma ATP, y en eso participan varias enzimas. Entonces, ¿qué es lo que hace la insulina? Facilita de que haya mayor expresión de esas enzimas. Facilita también de que haya mayor cantidad de síntesis de ácidos grasos. Y por tanto, esos ácidos grasos podrían eventualmente, ¿cierto?, estar relacionados con la acumulación de adipocitos. Las personas que hemos consumido gran cantidad de glucosa en nuestra vida, tenemos mayor cantidad de adipocitos, somos más gorditos. Se favorece también la expresión de genes que están vinculados al crecimiento. ¿Se recuerdan ustedes que la hormona del crecimiento no actúa directamente, sino que lo hace a través de un péptido que se llama péptido del tipo insulina? ¿Ah? Un péptido del tipo insulina. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, la insulina está vinculada a esta acción, digamos, de la hormona del crecimiento. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos de que existen respuestas que son tremendamente lentas, como es el caso de toda esta respuesta que está mediada por cascadas de fosforilaciones y por cambio de la transcripción génica, etcétera, etcétera. Todo eso es lento. Pero también yo necesito de que exista una respuesta rápida, porque si no, yo no puedo esperar que pasen 24 horas ni menos 48 para que se regule mi nivel de glicemia. Entonces, la insulina tiene tres tipos de efectos. Efectos rápidos, que suceden en segundos, efectos intermedios y efectos que son retardados o tardíos, y se demoran horas o bien se demoran días. ¿Qué implica, por ejemplo, un efecto que sea rápido? Un efecto que sea rápido implica que la glicemia va a volver a valores normales de manera prácticamente instantánea. Me acabo de tomar un café, acaba de subir mi glicemia, y si yo no tuviese resistencia a la insulina, hubiese bajado la glicemia. ¿Ah? ¿Se fijan? Rápidamente se controla el nivel de glicemia. Pero también existen estos fenómenos que son bastante más tardíos. Por ejemplo, piensen en un deportista. Un deportista que requiere de que la glucosa esté presente en el músculo. De que requiere que la glucosa se incorpore al músculo. ¿Para qué? Para formar ATP y para que se provoque la contracción muscular. Los tipos que hicieron running ayer en Santiago, el día domingo, en Santiago, en la maratón, usaron gran cantidad de glucosa. ¿Qué hicieron? ¿Se comieron un pay de limón? ¿O se comieron un plato de tallarines? ¿Por qué? Y el pay de limón también tiene carbohidratos. Pero está dando más tallarines. ¿Ah? Sí, está dando tallarines. ¿Pero por qué tallarines y no pay de limón? ¿Por qué el González, ¿te acuerdas del González que era tenista? Él en las horas previas a sus campeonatos lo que comía gran cantidad de tallarines, o comía pizza. Pero no se comía un pedazo de reina, ni se comía un pedazo de torta. Porque son carbohidratos. Y la glucosa que hay en el pedazo de torta no es carbohidrato. Pero el efecto más lento. Se puede dar. Es que son hidratos de carbono. Porque se degrada más rápido. Porque son carbohidratos simples.
Yo necesito un carbohidrato que sea complejo. Por ejemplo, algo que contenga almidón. Ese almidón se va a degradar, pero va a demorarse más. Se va a demorar más, entonces voy a tener una fuente energética de mayor tiempo. ¿Qué sistema se va a activar? A ver si entendieron este. ¿Qué sistema se va a activar en una persona que sea corredora? ¿Un sistema que sea estimulatorio de la liberación de insulina o un sistema que sea inhibitorio de la liberación de insulina? Inhibitorio, muy bien, muy bien. Lo que se activa son los receptores alfa-adrenérgicos. Claro, porque si hubiese una mayor secreción de insulina, el tipo que va corriendo llega a la mitad de la cuadra y se le acabó la glucosa. Hasta ahí llegó. Porque la insulina se la cepilló, ¿cierto? Entonces necesita de que haya menor cantidad de insulina. Esto es súper relevante, por ejemplo, en los pacientes que sufren de diabetes. ¿Por qué? O los pacientes que están haciendo resistencia a la insulina. Los buenos pacientes que siguen las instrucciones del médico, que les dice, haga ejercicio, coma menos, haga ejercicio cardiovascular, lo que le está diciendo es, por favor, la glucosa que usted está consumiendo, ocúpela de verdad. Ocúpela donde corresponde. ¿Ya? Eso le está diciendo el médico cuando le dice que haga ejercicio. ¿Ya? Pensemos en un paciente diabético. Un paciente diabético que de repente hace un giro, un switch, un cambio en la forma de enfrentar su vida y empieza a ir al gimnasio, pero se sigue administrando la misma dosis de insulina. ¿Qué le va a pasar? Hipoglucemia. Muy bien, están súper bien. Una de las principales acciones de la insulina entonces es promover la captación de glucosa. Aquí vemos, por ejemplo, cómo la insulina genera como respuesta el que haya mayor cantidad de transportadores de glucosa. El que haya mayor cantidad de transportadores de glucosa implica que la glucosa entonces va a pasar desde la sangre hacia, en este caso, el miocito, la célula muscular. Y se va a generar, qué sé yo, ATP. Provocándose ATP, se va a generar la contracción muscular. O va a estar la moneda energética para que se provoque la contracción muscular. Por otro lado, a nivel hepático, también aumentan, qué sé yo, la formación de transportadores de glucosa. Se produce mayor cantidad de transportadores de glucosa y entonces la glucosa es incorporada al hígado y luego esa glucosa es reservada como glucógeno. Aumenta la síntesis de glucógeno. ¿Ya? Otro de los efectos de la insulina ya no tiene que ver con el metabolismo de carbohidratos, sino que tiene que ver con el metabolismo, por ejemplo, proteico. Aumenta la expresión de transportadores de aminoácidos. Y eso está vinculado al metabolismo proteico. Así como también aumenta la expresión, por ejemplo, de la bomba sodio-potasio TPasa, lo que va a estar, qué sé yo, relacionado, por ejemplo, con manejo de la excitabilidad en cierto tipo de células, como podrían ser a nivel del músculo, como podría ser también a nivel cardíaco, etc. En resumen, ¿cuáles son las acciones de la insulina? A nivel del hígado, disminuye la gluconeogénesis, es decir, disminuye la síntesis de glucosa nueva, aumenta la síntesis de glicógeno o de glucógeno como reservorio, ¿cierto?, de glucosa, aumenta la glicólisis para que haya ATP, disminuye la glicogenólisis, dicho de otra manera, no se rompe el glicógeno o el glucógeno, queda como reserva, y disminuye la cetogénesis, la formación de cuerpos cetónicos. Las personas, por ejemplo, que han pasado durante mucho rato en ayuno,
aquellos que no tomaron desayuno hoy día, que no almorzaron, que no tomaron once, que no han comido nada en todo el día, si uno se acerca y le siente el hálito es acetona. Los pacientes diabéticos tienen olor a acetona, el clásico olor a viejo. ¿Ah? Sí, ese olor es olor a acetona, la misma, el mismo olor cercano, digamos, a este líquido que sirve para poder quitar el mal, ¿no? A nivel muscular, dame 30 segundos. A nivel muscular se favorece la captación de glucosa, así como la captación de aminoácidos y se disminuye la proteólisis. Dígame. Pero por ejemplo, un niño que tiene glicemia siempre normal y hace una cetacitosis, ¿qué es lo que falla ahí? Puede ser por la falta de consumo de alimentos. Se podría generar por una falta de consumo de alimentos. Porque ahí desde ese episodio en adelante ya se convierte en diabético. No, podría ser por un desequilibrio metabólico, pero no necesariamente se ha convertido en un diabético. ¿No? Y a nivel adiposo disminuye la lipólisis. ¿Y la proteólisis? La proteólisis tiene que ver con la destrucción de proteínas. O sea, si te fijas, está mejorando la incorporación de aminoácidos y por lo tanto va a mejorar la cantidad de proteínas. No se pierde masa muscular. Eso es lo importante. ¿Cómo son los diabéticos? ¿Son gordos o son flacos? Flacos. ¿Cómo es la masa muscular? Débil. Los diabéticos se pegan una bajada pero increíble. De un momento a otro son un palo. ¿Cómo son los resistentes a la insulina? Somos gorditos. Mi problema no es diabetes. Mi problema no es que no libere insulina, sino que libero tanta insulina y la insulina no tiene donde diablo actuar. Los receptores para insulina son los que están desconchiflados. Esos son los que no están funcionando. Y entonces mi glicemia se está manteniendo alta. Si me hicieran una glicemia y me hicieran una insulinemia, veríamos que las dos crecen. Cuando yo debería ver de que cuando crece la insulina, debería bajar la glicemia. Eso debería suceder. ¿Se fijan? Si yo no me cuido, voy a pasar a ser diabético. Y voy a bajar de peso. ¿Qué caso siente un aumento de glicemia, verdad? Porque yo también tengo resistencia a la insulina y mis glicemias son todas dentro de los parámetros normales, pero mi ¿La basal? Sí, pero mi... Pero la temporal, No, también normal. cuando tú te haces el test, Desde la tolerancia a la glucosa sale tus normal. niveles de glicemia te aparecen normales en todo horario. Sí, solamente lo que aumenta es la curva de la insulina al ingerir yo la glucosa. Eso puede ser, sí, eso es correcto. Eso es correcto. Pero uno diría, mira, lo vamos a ver en un par de diapositivas más, vamos a ver qué es lo que sucede efectivamente con la insulina, con la descarga de insulina cuando hay una administración de glucosa externa o infusión de glucosa. Vamos a ver qué es lo que pasa con eso y ahí voy a tratar de explicarle qué es lo que podría estar pasando en su caso. Se produce una disminución de la lipólisis, aumento de la captación de glucosa y aumento de la captación de ácidos grasos libres. Es decir, el aumento de la glucosa plasmática activa las células beta del páncreas. Las células beta del páncreas aumentan la liberación de insulina. La liberación de insulina activa a nivel hepático todas estas funciones y a nivel muscular todas estas funciones. Y eso lleva en su conjunto a una disminución de la glucosa plasmática. Esta disminución de la glucosa plasmática sirve de feedback negativo sobre la célula beta del páncreas para que nos siga liberando insulina. Si siguiera liberándose, se produciría una hipoglicemia. Mientras las células beta del páncreas liberan insulina, las células alfa están frenadas. Recuerden que las células alfa son las que liberan glucagón, que es la otra hormona. Ah, no fue el final. Yo te repasé algo.
le va a hacer los testículos, ¿no? Que un poquito más. Apreté clic. El glucagón. ¿Cuál es la acción principal del glucagón? Aumentar la glicemia. ¿Se acuerdan de la curva que había de relación entre la glicemia y la liberación de insulina? Veíamos que en la medida que aumentaba la glicemia, aumentaba la liberación de insulina. Se generaba una curva sigmoidea. En este caso también se genera una curva sigmoidea, pero al revés. Cuando la glicemia es baja, la descarga de glucagón es máxima. Y en la medida que el glucagón comienza a ejercer su efecto hiperglicemiante, los niveles de glucosa aumentan. Pero si los niveles de glucosa son altos, entonces los niveles de glucagón son bajos. Entonces son inversos. El glucagón es una hormona también polipeptídica, tiene aproximadamente 29 aminoácidos. Es una preprohormona y genera finalmente efectos que son en líneas generales contrarios a los que produce la insulina, en líneas generales. Así como existen factores que pueden influir en la liberación de insulina, también existen factores que influyen o afectan la secreción de glucagón. Por ejemplo, nutrientes como aminoácidos, cierto tipo de aminoácidos, aquellos que son glucogénicos, alanina, serina, glicina, cisteína, treonina. Hormonas como el cortisol, hormonas gastrointestinales como la colecitoquinina, la gastrina, agonistas beta-2 adrenérgicos. ¿Por qué? Porque estos, ¿qué es lo que están generando? Están generando una hipoglicemia. Como se produce una hipoglicemia, entonces tiene que haber descarga de glucagón. ¿Para qué? Para elevar la glicemia. La inervación vagal, la presencia, por ejemplo, de esta droga que es teofilina, que es un broncodilatador, el ejercicio. Todos estos estimulantes de la liberación del glucagón son aquellos que generan hipoglicemia. ¿Se fijan? Hipoglicemia. Mientras que los inhibidores son evidentes, la glucosa, los ácidos grasos libres, los cuerpos cetónicos, la somatostatina, etc. Hormonas gastrointestinales como la secretina y por supuesto la propia insulina. Los efectos del glucagón se dan producto de la acción sobre un receptor que se encuentra en la membrana. Se activa el sistema de la hidratociclasa, se activa la proteína quinasa A y eso genera cambios a nivel enzimático que van a controlar finalmente la glicemia. En líneas generales, el glucagón aumenta la gliconeogénesis, es decir, la formación de nuevo glucógeno. Aumenta la gluconeogénesis, la formación de nueva glucosa, y aumenta la cetogénesis. Mientras la insulina es hipoglicemiante, el glucagón es hiperglicemiante. Mientras la insulina es anabolizante, el glucagón es catabolizante. Como veíamos, a nivel hepático debería generar efectos que son contrarios a los de la insulina. Pueden ver, en este caso, de que el glucagón lo que hace es aumentar la expresión de glucógeno y también aumentar la síntesis de glucosa. Por otro lado, se favorece la lipólisis. Todo esto a nivel hepático. El glucagón entonces antagoniza las acciones de la insulina.
nosotros mostráramos una esquemita que tratara de ejemplificar estos últimos efectos y compararlos, digamos, en condiciones de alimentación o no alimentación, veríamos algo así. Cuando estamos en estado de alimentación, como hay una hiperglicemia, domina la insulina. Cuando estamos en un estado de inanición o de no consumo de alimento, lo que predomina es el glucagón. Objetivos: mantener la glicemia dentro de un estado que sea relativamente parejo, normal. Como decíamos recién, existe un ensayo clínico que se llama test de tolerancia a la glucosa. Lo que se hace es administrarle a los pacientes 100 ml de un jarabe que contiene 75 gramos de glucosa. ¿Ah? Es bastante desagradable en realidad. Lo que se hace, normalmente a los pacientes les puede dar náuseas, lo que se hace es darle un poquitito de juguito de limón. Y con eso se regula un poquitito el efecto y se evita la náusea. ¿Qué es lo que debiera suceder? En el test de tolerancia a la glucosa, lo que se hace es administrar la glucosa en una dosis que es elevada y ver qué es lo que sucede con esta glicemia. Yo esperaría que al medir la glicemia en distintos tiempos se generara un pic y después un decaimiento de esa glicemia. Normalmente las mediciones dependen, hay algunos laboratorios que la hacen cada 30 minutos, por ejemplo a tiempo cero, 30, 60, 90, 120 minutos. Hay otros que lo hacen 30, 60, 90, 120 y después se saltan a 180 minutos. Pueden hacerlo hasta por 3 horas. A mí me la toman en ayunas. Claro, basal. Con carga y después hablan. También puede ser, pero fíjate que lo que va a pasar, si te la toman, si te la toman a tiempo cero, después de la administración, inmediatamente después de la administración, por acá, y después las 2 horas, ¿qué pasó entre medio? Entonces en realidad ese ensayo es un ensayo más o menos nomás. No tenía idea de qué pasó. Pero, a ver, lo que estoy tratando de decir es que un ensayo que sea que tienda a mostrar qué es lo que pasa temporalmente, yo esperaría que tuviese más puntos. No porque, bueno, más pinchazo que te mantengan, digamos, una vía disponible para poder sacar. Entonces, podría ser de que te generaran aquí, aquí, aquí y acá. Son 3, 4, 5 puntos para ver qué es lo que pasa en el tiempo. Depende de los laboratorios. Eso no implica que esté bien. Porque le insisto, ¿qué pasaría si tomaran este punto y este? ¿Qué pasó entre medio? No tiene idea de qué es lo que pasó entre medio. Entonces, aquí por ejemplo tienen una respuesta de un sujeto normal. Luego de la carga de glucosa en esta solución de 75 gramos en ml. ¿Qué vemos? Un alza de la glicemia y después un decaimiento en un tiempo cercano a las 2 horas. En un sujeto que es diabético, primero tiene una glicemia basal que es elevada y luego de la carga la glicemia va a subir y va a subir y va a subir y va a subir eternamente. Entonces, yo no creo que sea muy conveniente de que solamente se